Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo miércoles en donde nos encontramos para escuchar y hablar de nuestro Señor. Hoy les quiero presentar a una amiga y hermana en Cristo. Ella se llama Marisa Cuevas. Se congrega en la iglesia de Villa Domínico, en la calle Ramón Franco. Tiene esposo, tiene 2 hermosos hijos, tiene algunos trabajos seculares que realiza con mucha excelencia y también sirve y honra al Señor en su congregación. Nosotras nos conocemos hace un poquito más de 15 años. Fue una situación difícil que nos tocó vivir a las dos, muy similar. Y desde allí el Señor permitió y nos bendijo con una hermosa amistad. Así que bueno, seguramente ella nos va a hablar también un poquito de eso, además de transmitirnos el mensaje que el Señor ha puesto en su corazón para darnos en esta tarde. Las dejo con Marisa, estamos expectantes de escucharte y de la palabra que el Señor te dio para nosotros. Adelante, amiga. Muchas gracias, amiga Roxana, por haberme invitado a participar de esta hermosa reunión femenina que la íbamos a hacer de forma presencial ya desde el año pasado que venimos con este tema. Pero bueno, Dios sabe todas las cosas. Gracias por darme esta oportunidad, Iglesia de Wilde, de poder compartir con ustedes no solo mi testimonio, sino también algo que Dios puso en mi corazón. Espero que pueda ser de bendición para todas. Bueno, y quiero comenzar contándoles un poquito cómo fue que conocí a Roxana. Ella hacía hincapié en este tema y para mí fue algo totalmente insólito el poder encontrarnos. Hace muchos años, en el 2005, estaba cursando mi primer embarazo y Roxana estaba cursando su último embarazo, sus mellizos, y las dos, sin conocernos, las dos veníamos con un tema en el embarazo. Bueno, creo que Dios fue el que preparó todo, ¿no? Yo sé que todas las cosas son para bien y Dios las prepara por algo. Cuando yo estaba de 22 semanas, rompí bolsa, la médica que me atendía era de Capital, ella me aseguró que no había roto bolsa y bueno, yo seguí con mi vida de reposo en mi casa, tranquila, pero en un momento ya se complicó un poco más y tuve un hematoma donde ya estaba perdiendo sangre también. Entonces la doctora decidió internarme, pero en ningún sanatorio de Capital querían tomar mi caso, porque yo estaba de 24 semanas ya en ese momento y tenía un largo trecho si mi bebé nacía entre las 38 y las 40 semanas. Entonces lo que consiguió la doctora es una cama en el Sanatorio Trinidad de Quilmes. Yo en ese momento vivía en Avellaneda y siempre viví en zona sur. El tema es que yo me quería atender en Capital. Entonces, bueno, nada, me interné ahí porque no quedaba otra y yo no podía estar así en mi casa. Entonces ahí me empezaron a atender. Fueron días bastante complicados, pero mi bebé todo el tiempo respondía y me daba fuerza para poder seguir aguantando los pinchazos y todas las cosas que me hacían día a día. Mi médica me abandonó, mi médica era de Capital, como les dije,
y ella no quería venirse a Quilmes a atenderme, entonces me abandonó. Inclusive para internarme me mandó con un papelito, que cuando me recibieron acá en Quilmes me dijeron: vos venís a internarte con semejante cuadro y con un papelito de internación. Bueno, y así fue. Así que comenzaron los días. Mi marido trabajaba, obviamente, encima viajaba al interior todas las semanas. Las primeras semanas no viajó, pero después había que pagar las cosas, había que trabajar, así que bueno, empezó a viajar. Mi mamá y mi hermana no daban abasto porque mi hermana también estudiaba y trabajaba, y para mi mamá era demasiado también. Entonces con la iglesia se hizo como un turno, rotaciones, y cada 8 horas venía una persona distinta a cuidar, entre amigos, familia y los hermanos de la iglesia, que la verdad que fueron de oro en ese momento. Mientras estaba internada pasaban un montón de personas para verme, entre ellas enfermeras, parteras, médicos de distintos turnos, y yo siempre estaba ahí. En un momento apareció una enfermera muy amorosa y yo siempre tenía la Biblia sobre mi mesa de luz y libros, tenía de todo. Permanecí casi 2 meses internada, así que imagínense todo lo que me traían chocolate. Un día me agarré un atracón porque claro, yo no estaba enferma, estaba con un problema del embarazo, pero no estaba enferma, entonces me traían chocolates, tenía lleno de chocolates, golosinas, y la doctora me retó, me dijo: guarda todo porque me descompuso mal. Pero bueno, nada, todos me querían mimar y eso me gustaba y me hacía sentir un poquito mejor. Como les decía, un día una enfermera muy amorosa que había venido ya un par de veces y me había visto la Biblia, me contó que ella también era cristiana. Entonces nos pusimos a conversar, ¿no? Y digo: ay, qué lindo, bueno, tener una enfermera cristiana. Bueno, y compartí con ella un ratito. Y ella me contó que en unas habitaciones cercanas a la mía, en un par de habitaciones donde yo estaba, había otra persona, otra mamá, con un caso similar al mío, pero en vez de uno tenía 2 bebés, tenía mellizos. Y también estaba internada y también era cristiana, me dijo esta enfermera. Entonces yo le dije: bueno, cuando vayas a verla, mandale un saludo mío, decirle que yo estoy acá, aunque no la puedo ver, voy a estar orando por ella y por sus mellizos. Y bueno, así fue. Esta enfermera fue la primera conexión que tuve con Roxana. Esta enfermera le dio mi mensaje a Roxana, y un día mi mamá se acercó a la habitación para conocerlos. Después un día vino Sergio, se acercó también y me conoció. Pero ese fue el único contacto que yo tuve con ellos. Siguieron pasando los días. Esta enfermera nunca más estuvo en ese piso. La pasaron de piso. Yo pienso que fue un ángel que Dios puso en ese momento y para contactarnos, y después nunca más la vi. Bueno, pasaron los días. A mí no se me pasaban más, pero pasaban los días. Y nacieron los mellizos el 26 de agosto. Entonces nos enteramos que estaban internados, que estaban delicados. Pero a Roxana le habían dado el alta y yo ya perdí el contacto con ella. Justo a la semana, el 2 de septiembre, nació mi hijo Ian. Nació por cesárea,
nació perfecto, muy chiquitito, de 29 semanas, casi 30, pero nació bien. Y bueno, durante la noche, nació a las 9 de la noche y durante esa noche tuvo varias complicaciones, tuvo infartos y bueno, lamentablemente a las 9 de la mañana, tan solo con 12 horas de vida, mi hijito falleció. Nada, no les puedo explicar lo duro que fue en esa época cuando vos tenías cesárea, porque nació por cesárea. No podías levantarte enseguida como hacen ahora, que a las 2 o 3 horas de la cesárea te puedas levantar. En ese momento tenías que esperar 12 horas. Bueno, yo estaba débil, totalmente débil, blanca, transparente, había perdido mucha sangre durante esos 2 meses, pero Dios me sostuvo, Dios me cuidó y me cuidó de un montón de cosas, ¿no? De infecciones y de un montón de cosas. Pero Dios permitió que pasara esto, permitió que Iancito viviera solo 12 horas. Ahí perdimos contacto con Ro. Desde que nacieron los Messi no nos vimos más. Yo estuve unos días más en el sanatorio para recuperarme de la cesárea y volví a mi casa hecha pedazos. La verdad que uno toca fondo cuando pasan esas cosas, pero teniendo a Dios que nos sostenía, tanto a mi marido como a mí, en todo momento. Pienso en las mamás que pasan por esto y no tienen a Dios. Es desesperante. Gracias a Dios que nosotros teníamos a Dios y tenemos a Dios y nos sostiene todo el tiempo. Y bueno, a la familia, a los amigos y a toda la iglesia que lamentaba la pérdida como nosotros, ¿no? Porque somos familia también. Bueno, pasaron los días y se me ocurrió, yo lo único que sabía era el apellido de Roxana, de Sergio más que nada, y sabía la iglesia donde iban. Entonces se me ocurrió escribir una carta para contarle a ellos lo que había pasado con Ian. Y bueno, la única forma de que llegara hasta ellos era dejarla en la iglesia, la carta. No tenía otra forma. Conocía la iglesia y bueno, escribí la carta, le conté en esa carta todo lo que pasó. No sé si Roxana todavía la guarda, pero en esa carta conté todo lo que pasó y que Iancito ya no estaba y que oraba por esos Mellis para que pudieran estar bien. Así que un día pasé por la iglesia y la dejé abajo de la puerta con el nombre de la familia. Por favor, entregar a la familia Bentancur. Y alguien parece que la tomó y se la dio a Roxana y a Sergio. Y bueno, ahí, como yo había dejado mis datos, mis teléfonos, me contactaron. Después al tiempo me contaron que los mellizos estaban bien, que habían podido superar ese momento tan difícil, y le di muchas gracias a Dios por eso. Me puse muy contenta y desde ahí comenzó nuestra amistad. Por eso digo que fue totalmente insólito, porque si no hubiese sido por la enfermera que me comentó que había una mamá cristiana, y si no hubiese sido por ese testimonio de tener la Biblia, por ahí nunca la enfermera me hubiese dicho, hay otra mamá cristiana, seguramente Roxana también tenía la Biblia puesta, ¿no? Y qué importante es demostrar también con esas cosas, con esas pequeñas cosas que somos de Cristo. Bueno, con Roxana nos hicimos muy amigas, y la quiero muchísimo. Ni se imaginan lo que quiero
a esos mellizos que son un poquito míos, como yo le digo siempre a Rob, son mis mellis también. Y bueno, creo que el único momento en el que no pude estar fue cuando los presentaron para pedir la bendición del Señor en la iglesia, porque estaba todo muy fresco lo mío. Imagínense que se llevan una semana de diferencia con mi hijo y yo estaba muy mal y no pude ir. Pero después he ido a cumpleaños, he ido ahora hace poco cuando le dieron el diploma, que terminaron su primaria, yo estaba ahí sacándome fotos con ellos, y también cuando se bautizó uno de ellos estaba ahí. Bueno, nada, y pienso seguir estando en todos sus festejos y acompañándolos, ¿no? Como una tía por ahí, una tía del corazón. Así que bueno, este es mi testimonio y mi relación con Roxana nace a partir de nuestros hijos. Y me gustaría cerrar este testimonio con una canción que es hermosa, que a mí realmente me hace muy bien y espero que a vos también te llegue al corazón. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo estaba entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. Me hablaste de una vez, en otra su silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú, que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Que al final será mucho mejor lo que vendrá.
plan. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y el tema que me invitaron a hablar hoy es la identidad en Cristo. Y lo que hice primero es buscar en el diccionario qué significa identidad. Identidad determina a una persona o cosa por un conjunto de rasgos o características que lo diferencian de otras. Entonces, ¿qué es la identidad? Nuestro documento, un número, una foto, un nombre, un apellido, un color de piel, una nacionalidad. Sí, en realidad todas estas cosas hacen de nuestra identidad. Cuando yo me presento y cuento algo de mí, estoy mostrando mi identidad personal con palabras. Si yo digo mi nombre es Marisa Cuevas, mi apellido, nací en Lanús, tengo una hermana, soy mamá de 3 hijos, porque no les conté que después de Ian Dios me regaló 2 hijos más hermosos que puedo disfrutar, Nicole y Luciel. Soy esposa, soy maestra jardinera, soy profesora de música, soy intérprete de lengua de señas, soy asesora en lactancia y crianza o puericultora, que es una palabra difícil, pero esa es la palabra correcta. Soy cristiana, concurro a una iglesia en dominico, me encanta el color celeste, me encanta dar clases y amo la música. Aunque no soy cantante, ni sé tocar muy bien muchos instrumentos, toco pero no soy concertista, pero me encanta dar clases de música. Y la lista puede seguir, puedo hablar un montón. Y estoy mostrando parte de mi identidad. Cada vez que decimos yo soy, estamos identificándonos con lo que somos. Y así podemos ver cómo una persona puede ir desarrollándose a lo largo de su vida, no solo con lo que dice, sino también con lo que hace, ¿no? Siempre va acompañado nuestros hechos con lo que nosotros decimos. Y los de afuera, los que no son cristianos, se fijan mucho en esto, que tenemos que tener en cuenta. Todas estas cosas reflejan nuestra identidad en la tierra. Ahora, nosotras tenemos otra identidad cuando nacemos en Cristo, y esa identidad vale para toda la eternidad. En 1 Juan 3:12, les voy a compartir este versículo, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta identidad dura toda la eternidad. Cuando una persona recibe a Cristo como su Señor y Salvador, se convierte en hijo de Dios. El versículo que a mí me regalaron cuando yo me convertí, que era muy chiquita, era Juan 1:12, que también se los quiero compartir, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y el
Espíritu Santo es el que te da esta identidad de hijo de Dios. Y Jesús es nuestro modelo a seguir. ¿Para qué? Para parecernos más a Él, para identificarnos con Él. Es por eso que nuestra identidad cristiana depende de nuestra relación espiritual con Dios. Es difícil parecerse a Jesús, no es una tarea fácil. Jesús es Dios, Jesús es perfecto y nosotros no lo somos. Pero cuando tengamos esto claro, vamos a poder defenderlo siempre. La Biblia cuenta la historia de 4 jóvenes en el libro de Daniel que fueron arrancados de sus raíces, pero que el solo hecho de saber quiénes eran en Dios y para Dios, en quién confiaban, fue determinante en sus vidas, porque a pesar de que estos jóvenes estaban en un lugar con creencias diferentes, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, aún estando en el palacio del máximo representante de esa nación, no influyó en ellos para hacerlos cambiar, sino que ellos mantuvieron y defendieron quiénes eran, o sea, su identidad en Cristo. Y al Dios, defendieron al Dios en quien habían creído. Una vez que entendamos nuestro valor para Dios y el amor con que Dios nos creó, con que nos protege cada día, el amor con que nos provee, con que nos cuida, vamos a entender quién somos para Dios. Y esto no significa que tengamos una vida sin problemas. Muchas veces creemos que por ser hijos de Dios vamos a estar exentos de todos problemas. Esto no es así. Las pruebas las seguimos teniendo. Yo te conté una experiencia terrible que pasó en mi vida. Una de las peores, creo, que tuve, que fue la pérdida de un hijo. Y las pruebas las seguí teniendo y sigo teniendo aún pruebas. Esto no significa que Dios no me ama o que Dios no me cuida. Muchas veces Dios nos permite pasar por pruebas para probar nuestra fe. Te cuento algo muy íntimo. Muchas personas, cuando me pasó lo de mi hijo, se acercaron a mí para decirme: ¿todavía crees en Dios después de lo que te hizo? Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo no voy a seguir creyendo y amando a Dios si Él es el dueño de todo? Y Él decide lo mejor para mí, aún en cosas que no entienda, como esto, que es algo antinatural, como la muerte de un hijo. Si vos me preguntás hoy, después de 15 años, si entendí lo que pasó en ese momento, te voy a decir que no. No sé por qué Dios lo permitió. Pero una cosa te puedo decir. Con lo que me pasó, aunque no lo entienda, yo puedo glorificar a Dios. Y con mi carrera de puericultora, puedo atender mamás, muchas mamás. Y no te das una idea de cuántas mamás pude acompañar en casos similares, de pérdidas de hijos o de bebés internados graves. Y muchas experiencias difíciles. Entonces, pensemos en estas cosas que quiero contarte ahora. No cedas a las presiones que te hace la gente. Alguien que sabe quién es no cede a las provocaciones de los demás, por más que te digan esto como me dijeron a mí. No se deja arrastrar, no deja de ser quien es para complacer a otros. Que alguien te critique no indica que tiene la razón.
No importa qué tanto te critiquen por quién sos. Sos una hija de Dios y eso es lo que más peso tiene, más que cualquier crítica. Saber esto te da seguridad y poder sobre lo que otros dicen. Es imposible controlar lo que otros piensan de vos. No podés agradarle a todos. Lo que podés controlar es la forma en que te puede afectar a vos. Si cambiás, que sea por vos, para Dios y para mejor. Dios te creó con características específicas y especiales, con una personalidad única, como una huella dactilar que es única en cada uno. Viste que las huellas no se repiten y somos millones de personas en el mundo. Esa personalidad es lo que hace que tus relaciones sean genuinas y especiales. Todas las personas nos equivocamos. Por eso no es conveniente seguir el ejemplo de una persona y querer identificarte con ella, por más que sea pastor o líder. Esa persona puede ser tentada, puede caer, porque es humana. Y si vos seguías a esa persona y la tenías como un líder y de repente cae, se te va a tambalear el piso y no vas a saber qué hacer. Y tu fe también puede caer. Entonces, yo te aconsejo disfrutar quién sos, mostrar tu personalidad, brillar con esa hermosa luz que Dios te dio. Somos hijas de Dios, creadas con amor eterno para propósitos que solo cada una puede cumplir. Quizá yo no tenga la misma tarea que vos, o vos no tengas la misma tarea que yo, pero todas tenemos la misma meta. ¿Cuál es esa meta? Parecernos más a Dios, identificarnos con Él. ¿Te parece que oremos? Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias por este hermoso tiempo que pude compartir con mis hermanas de la iglesia de Wilde. Gracias porque pude compartir quién soy y también porque pude compartir mi fe en vos, porque pude contarles cuánto confío, Señor, en lo que vos haces. Que mis hermanas también puedan sentir que vos, Señor, haces lo mejor para ellas. Aunque a veces hay cosas que no entendamos, siempre haces lo mejor, siempre sos bueno con nosotras. Gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de identificarnos con vos, de parecernos a vos, aunque quizás nunca lleguemos a lograrlo. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por cada cosa que nos das día a día. En el nombre de Jesús.